Buenos días, familia en Cristo. Dios me los bendiga grandemente. Qué rico volver a encontrarnos con el ánimo y deseo de bendecirnos en la presencia de nuestro Dios, buscando en su palabra que nos siga alimentando y ser edificados por esta su palabra para poder lograr y entender y hacer conforme está escrito y hacer que nuestro Dios tenga agrado de nosotros en todo cuanto hacemos. Por ello hoy le damos gracias a Dios por este nuevo día también muy radiante de sol, seco y que nos invita a fortalecernos más en él. Dios, pido por cada una de estas familias, Señor mío, de cada oyente de mis hermanos en Cristo, como de todos los que están en el grupo aquí y en todo lugar, amado Rey, que seas tú, Señor, haciendo de nuestra vida una vida completamente, Señor mío, de bendición, que podamos ver a través de tu palabra todo este amor que tú nos ofreces, Señor, y una vida ejemplar, para que así también esta bendición sea conforme tú la das a través del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Señor mío, mira por nuestra salud, Señor, por todos y cada uno de los que están en este momento, oh Padre Santo, faltos de esta salud en cualquiera de las formas, amado Rey, ya sea en casa, en algún hospital o clínica, Señor mío, míralos con tu misericordia, amado Rey, y saca adelante en victoria a tus hijos, Señor mío. Permita, Señor mío, que tú toques con tu mano poderosa cada una de estas vidas, amado Rey, y los lleves siempre a victoria, amado Rey. No olvidándonos, Señor mío, que tenemos en presencia tuya, Señor, el pastor Edgar de la Cruz Altamirano, Señor mío. Bendícelo, amado Rey, que poco, así como gradualmente lo está haciendo, Señor, sacándolo de esta dificultad, amado Rey, sea totalmente salido allí, Señor mío, con una salud totalmente eficaz, Señor mío, dada por ti, amado Rey. Bendícelo, amado Rey, en el nombre de tu Hijo, amado Jesús. Pedimos por este varón de Dios, amado Rey, para que lo guarde, lo proteja y lo ayude, y a todas nuestras familias, Señor, tengas en cuenta, para que tú seas dando la salud por la cual tú, mi amado Jesús, ya diste tu vida, amado Rey, para que no haya en nosotros enfermedad, amado Rey, para que no haya dolencia, Señor mío, en nosotros, también para la salvación y la vida eterna. Te lo pido, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis queridos hermanos, estamos avanzando en la ética bíblica y hoy queremos empezar con lo que dejamos iniciado en el día de ayer, y es sobre la cita bíblica del apóstol Mateo en el capítulo 5, versículo 3, donde nos dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Les estaba comentando de que muchas veces hemos hecho esta pregunta: ¿qué es un bienaventurado o quién es un pobre en espíritu? Y pues han dado diferentes respuestas y han dicho que un pobre en espíritu es aquel que no tiene como ánimo para buscar de Dios. Han dicho también que es aquel que no sabe casi la palabra de Dios. Bueno, un poco de respuestas que pues atinan por lo que se lee, pero la palabra de Dios nos enseña algo muy diferente. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, bienaventurados, primeramente, acuérdense que es feliz, gozosos, dichosos, que se ha pasado un tope, que se ha cumplido o llegado a la plenitud de algo, ha adquirido la paz en Dios o cumplido una meta. Eso quiere decir bienaventurados. Cuando dice pobres, no es falta de material, ni falta de conocimiento, ni de la palabra de Dios, de dinero o cualquier cosa así parecida, sino es falta de la dependencia total de Dios. Hay muchos que no dependen de Dios, dependen de su fuerza, dependen de su sabiduría, dependen de su dinero. Muchos dicen: este es mi Dios, y muestran el bolsillo cuando está lleno de plata. Eso es la dependencia. Ellos dependen de ese dinero, pero nunca dependen de Dios. Y pobre es aquel que se hace humilde, ¿sí?
ante las cosas que sucedan, porque dice, yo no puedo enfrentarla solo. Yo la dejo en las manos de Dios. Se hace humilde y le da la gloria y la honra a Dios. Quiere decir que la dependencia de esa persona es Dios. Sin Dios no puede hacer nada. Yo soy pobre necesitado en la manera como reconozca la dependencia total en Dios. Para esto se necesita una humildad, ser humildes, mostrar una incapacidad de hacer algo por sí solo o sin Dios. Cuando esto ocurre en nosotros, entonces estamos diciendo que Dios es el que hace por nosotros y no nos valemos nosotros de lo que podamos hacer, porque hay maneras o momentos en que Dios nos pone en unas dificultades para saber cómo estamos, si realmente tenemos la capacidad de poner la confianza en Él. Para ello hay que ser humildes, porque la humildad es la incapacidad de hacer algo por sí solo o sin Dios, sentirse uno incapaz. Voy a poner ejemplo o varios ejemplos, porque los ejemplos van a ayudar mucho a entender. El ejemplo que tengo aquí para darles está sobre un pueblo, es en la palabra de Dios desde luego, pero hago un recuento para que lo entienda mejor. Es el pueblo o ejército que se humilló ante Dios al ver su incapacidad frente al enemigo. ¿Ve? Resulta que aquí venían 1.200.000 hombres en contra de un ejército que no tenía sino 500 hombres. Lo superaron y lo doblaron en número. Veámonos nosotros cuando se nos vienen muchas personas a atacarnos. Hagamos ese ejemplo en nosotros. Uno estando solo y vienen 5 o 10 personas a atacarlo. Dígame, ¿qué puede hacer uno ahí? Se siente totalmente incapacitado. El que no sea humilde dice, no, yo los acabo y empieza a pelear con estos 10 y tiene un grave problema, lo pueden hasta matar, ¿cierto? Pero el humilde mira hacia Dios, dice, no, Dios, yo no puedo. Esto es demasiado para mí. Solamente que tú me ayudes. Entonces esa humildad, esa dependencia de Dios, eso es ser pobre en espíritu. Entonces esto lo va a sacar adelante y Dios hace algo y lo saca en victoria. Así que ese ejemplo lo vamos a ver en el segundo libro de Crónicas 20:12. Acuérdese que yo les doy una cita bíblica en el cual tú puedes ir a buscar en la palabra de Dios desde el número 1 hasta el final para ver completa la historia, qué pasó allí. Yo saco aquí lo que nos da el ejemplo, pero tú puedes enriquecerse más con esta palabra. Entonces puedes ir allá al segundo libro de Crónicas, lo vamos a mirar hoy en el 20:12, pero tú puedes mirarlo desde el 1 hasta el final, para ver cómo Dios se glorifica para aquellos pobres en espíritu. Y en el 12 dice, oh Dios nuestro, con un signo de admiración, y se interroga la persona, quien está orando aquí, todos ellos, una interrogación que dice, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. Imagínense, 1.200.000 personas atacar a 500.000. Y dicen, no sabemos qué hacer. Estaban haciendo esa oración ahí. No sabemos qué hacer. Y a ti volvemos nuestros ojos. O sea, ¿qué quisieron decir allí? Que dependían única y exclusivamente de lo que Dios pudiera hacer por todos ellos. Ellos no podían contra tanta multitud. Cuando tú sigas leyendo el pasaje, vas a ver que allí se levanta un profeta y les habla y les da confianza en el Señor y les da órdenes de que esperen, que no salgan a luchar, que Dios peleará por ellos la batalla. Y eso fue lo que ocurrió, porque cuando estos venían hacia ellos, cada uno estaba en un monte
para, para que en la mitad hubiese un llano, y allí es donde se iban a enfrentar. Si estos salían al encuentro, pero ellos usaron de la dependencia de Dios. Oraron a él y dijeron, no podemos, Señor. Solamente que tú nos ayudes, porque de lo contrario no podemos. Y oraron, se humillaron ante él, y Dios les dio la victoria, porque cuando estos se lanzaron contra ellos, Dios hizo que se atacaran entre ellos mismos, y que unos con otros se mataran, y dándole la victoria. Y cuando ellos se vieron que Dios los ayudó, se volvieron a recoger el botín. Mire, hermanos, duraron más de 3 días recogiendo el botín. ¿Cómo sería de todo ese número de pueblo que venía contra ellos? Me gustaría que lo leyeras, porque estos pasajes o ejemplos que yo les doy con un versículo son muy enriquecedores y nos van a ayudar mucho. Voy a dar otro ejemplo en Mateo 27:46 sobre el pobre en espíritu. ¿Ya? Y aquí lo vamos a ver a través de Jesús. En el Evangelio del apóstol Mateo, en el capítulo 27. Así que vamos a mirar este segundo ejemplo. Mateo 27:46. Dice, cerca de la hora 9, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactini. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mira que está en interrogación. Elí, Elí, lama sabactini, está en interrogación, es una pregunta. Y aquí está contestada, está dado el qué quiere decir. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Así que está hablando Jesús cuando estaba en esa hora de su muerte, ¿ve? Y él, como hijo de Dios, se humilla, tiene humildad ante el Padre, porque se siente que no puede, que ya está en los últimos momentos, y busca la presencia del Padre, de Dios. ¿Ve? Todo esto, mis hermanos, que estamos hablando sobre las bienaventuranzas, y cada una de ellas, cuando las veamos, ayer no encontré la palabra para decirles lo que quería decirle en cuanto a las bienaventuranzas. Por ejemplo, leemos aquí la bienaventuranza que acabamos de estudiar. Bienaventurados los pobres en espíritu, ¿cierto? Y hay una coma. Entonces, lo que sigue es un beneficio. Esa es la palabra que no encontraba ayer y ya la encuentro. Entonces dice, bienaventurados los pobres en espíritu, coma, y lo que sigue es un beneficio cuando uno obra en esa forma, de esa manera, cuando es bienaventurado. O con cualquiera de las bienaventuranzas que vamos a ver, siempre vamos a encontrar un beneficio. Y el beneficio es porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, cuando nosotros hacemos uso de la palabra, la entendemos, la comprendemos y usamos de ella tal como está, la cumplimos, nos hacemos pobres en espíritu, dependemos de Dios para cualquier cosa que nos esté ocurriendo, que no vayamos a decir, no, es que yo puedo hacerlo y después resultemos con problemas, sino que lo dejemos a Él. Ser pobres en espíritu, humillarnos, ser humildes para decir que no podemos. Eso fue lo que hizo este pueblo. Este pueblo tenía armas. Además tenía 500,000 hombres. Ellos pueden decir, no, nosotros podemos y vamos con la fuerza que tenemos y las espadas vamos a ganar esta batalla. Pero qué problemas se han metido porque los habían derrotado. Y Dios les da esto para que tuvieran humildad. Y muchas veces Dios nos va a dar a nosotros muchas cosas para saber si somos humildes o no. Entonces, en este momento que estamos pasando, de momentos de pandemia, nosotros tenemos que ser humildes. Mire que es un virus o algo que no estamos viendo y que lo podemos encontrar en cualquier parte.
Pero si nosotros no somos humildes, decimos, no, yo salgo, eso, yo voy con... O sea, no hace las cosas como debe ser. Está confiando en Dios desde luego, ¿no? Pero hay algo muy importante que es una obediencia. Y la obediencia en este momento y desde que ha tenido esta pandemia, desde que salió, nos han dicho las autoridades que puso Dios aquí en la tierra y que nos enseña la palabra de Dios que debemos de obedecer, nos dicen cuídense, póngase su tapabocas, pero póngaselo bien, sépalo usar, lávese las manos con jabón, agua y jabón, que haga espuma, porque la espuma es la que mata ese virus. Haga distanciamiento, no entre donde hayan hartas personas. Bueno, todo esto que nos están diciendo es una obediencia. Si nosotros no somos humildes, entonces estamos atropellando esto que nos están diciendo. Y estamos saliendo a nada, porque muchas veces sale a nada. Hacer una visita que nunca la hizo cuando tuvo tiempo. Nunca la hicieron cuando tuvieron tiempo y ahora que está en peligro las personas, ahí sí van a visitarlos. Con irresponsabilidad de llevarles el virus o cogerlo allá. Y hemos visto a varias personas que lo han adquirido así. Ah, porque mi tía, mi tío, mi papá, mi hermano, mi hijo, porque lo visité y que no sé qué, pues cuando tuvo tiempo no lo hizo y ahora irresponsablemente va y le lleva el mal allá. Entonces, mis hermanos, Dios nos llama a ser primero que todo obedientes, también a las autoridades, que las autoridades son impuestas por Él. Y también a la palabra de Dios. Así que cuando esto ocurre, cuando está pasando esto de la pandemia, tenemos que ser humildes y decirle al Señor, nosotros no podemos contra esta situación, solamente que tú nos guardes. Y si tienes que salir por algún motivo, pero que sea algo que apremie, eso ya cambia la cosa, no porque quiera salir. Entonces pone delante el Señor, Señor mío, tú eres el único que me puedes guardar. Yo no puedo contra tan grande mal que está pasando. No tengo la solución a ello. Solamente confío en ti, Señor, por favor, llévame y tráeme por buen camino. No me voy a demorar, voy a ser responsable en esta salida. Compro, adquiero lo que necesito y me devuelvo. Pero al devolverme me voy a desinfectar los zapatos, me voy a bañar, a poner esta ropa para lavarla también con jabón. Y hacer todo cuanto se tiene que hacer es un proceso en el cual está diciendo a Dios, Señor mío, dependo de ti y cumplo con lo que tú me dices de ser obediente a lo que también las autoridades me están diciendo que haga. Entonces esto tiene una situación de solo tener responsabilidad en las cosas. Bueno, vamos a mirar de aquí en adelante cómo vamos a obrar. Si es que yo puedo o es que Dios es el que puede. ¿Ah? Ese beneficio que reciben los pobres en espíritu es lo que dice después de la coma. De ellos es el reino de los cielos. Miren, mis hermanos, en este pasaje tan pequeño, un solo versículo nos está dando la oportunidad de ser salvos, de llegar al reino de los cielos, de ser nosotros los mejores beneficiados con esta palabra. Así que, ¿cuál es la invitación en esta palabra? De que seamos pobres en espíritu, que dependamos el 100% de Dios. ¿Ve? Sí que es diferente la enseñanza de pronto decir que soy pobre en espíritu porque ando pasito, porque no puedo hacer nada así como con entusiasmo. Eso no es pobre en espíritu. ¿Eh? Vamos a mirar el segundo. Bienaventurados los que lloran. Bienaventurados los que lloran. Y vamos a ver allí en Mateo 5:4, aquí ya estamos empezando a ver versículo por versículo las bienaventuranzas. Bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Entonces la pregunta, porque todo esto va en pregunta para poder entender. ¿Qué entiendes tú como bienaventurados por los que lloran porque ellos recibirán consolación? Entonces hay un poco de respuestas allí. Cualquiera que fueran estas respuestas, entonces vamos a mirar la respuesta que nos da la palabra de Dios.
Y bienaventurados los que lloran, no es aquellos que lloran cuando pelan la cebolla. No. Mira lo que dice la palabra de Dios. Bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Lloran por las personas para que sean salvas. Esto es interceder con dolores de parto por aquellos que no son salvos. Nosotros vemos cuando salimos de casa, cuando estamos haciendo visitas, cuando estamos afuera en la calle, vemos personas que no son salvas, porque uno las escucha hablar, porque uno las ve actuar de la manera que no le agrada a Dios. Cuando pasa uno por una tienda o cantina o lo que sea, llámese bar o lo que sea, y ve esas mesas llenas de aguardiente, de trago, de muchas botellas llenas, allí la gente maltratando su vida, acabando con su vida en esa manera, sabiendo que Dios en su palabra dice que los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Entonces siente uno una tristeza profunda, un dolor de ver estas tantas personas en esas mesas perdiendo la salvación. Entonces esto nos da a nosotros una tristeza profunda y llegamos a llorar por estas personas que aún no conocemos. Entonces lo que Dios nos quiere decir en la palabra, bienaventurados los que lloran, es por las personas para que sean salvas. Esto es, nos lleva entonces a interceder con dolores de parto. Interceder por las personas para que sean salvas. Esa intercesión es en oración continua. Así no conozcamos las personas, pongámoslas como las vimos, de la manera que las vimos, en una forma tan equivocada, pongámoslas delante de Dios, que Él sabe de quién se trata. Mira lo que nos dice Salmo 126:6 para corroborar el estudio. Salmo 126:6 dice así: irá andando y llorando, vean esto, vea cómo es el lloro. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. ¿Cuál es la preciosa semilla? La palabra de Dios. ¿Sí? Cuando nosotros llevamos la palabra de Dios para que otros sean salvos, a veces nos toca con lágrimas, hermanos, porque todo el mundo no la recibe. Muchos nos tiran la puerta. Muchos nos oyen como por educación, pero no hacen lo que realmente Dios quiere. Y uno después se da cuenta y no lo vuelven a recibir incluso. No, es que hoy estoy muy ocupado. Hoy tengo algo que hacer, pero es mentira. No quieren escuchar la palabra de Dios. Y uno se da cuenta y se siente muy triste y llora por estas familias y personas que no quieren recibir la preciosa semilla, o sea, la palabra de Dios. Pero ese salmo dice: irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. ¿Ah? Así que muchas veces cuesta trabajo, hermanos, llevar la palabra. Tiene dificultad. Por eso es bonito salir a llevar la palabra a otros, a familias en sus casas, a sus trabajos, sin ir a estropear lo que están haciendo, sino en el tiempo de descanso o cuando haya la forma, el tiempo, no quitándole el tiempo de trabajo, porque eso sería irresponsable. Pero no interesa cómo sea, hermanos, llevar la semilla es lo más importante, porque esto es un mandamiento de Dios y está contemplado allí mismo en el Evangelio de Mateo, en el capítulo último, ¿sí? En el capítulo 21. Y allí en el versículo 18, 19 y 20 está hablando sobre la gran comisión. De capítulo 28, no 21, el último capítulo de Mateo es el capítulo 28. Y allí nos está hablando de la gran comisión de llevar la palabra por doquier. Entonces, cuando hacemos este trabajo, venimos con regocijo, venimos regocijados, con alegría, con gozo, de saber que hemos alcanzado a algunos para Cristo, salvados por la palabra de Dios. Por eso dice trayendo sus gavillas. Gavilla es una gran cantidad, ¿sí? Por eso al que ataca a otro con mucha gente dicen gavilleros, porque son muchos, ¿sí? Entonces las gavillas son atados, manojos de la cosecha, a eso hace referencia. Pero la cosecha aquí no son plantas o espigas, aquí son almas para el reino de los cielos. Por eso este salmo
nos da esa esperanza de saber que lo que hacemos cuando sembramos la palabra de Dios, cuando llevamos esas semillas a estos terrenos que son las personas, toman fuerza y sirve para salvación y vida eterna y van a llegar a los pies de Cristo. Son las gavillas que vamos a ver cuando entremos allí a la presencia de nuestro Dios, de todo lo que hicimos por otros. También soy bienaventurado cuando puedo ver y hago algo, o sea, intercedo ante Dios por el necesitado. Porque muchas veces no podemos hacer en el momento nada. Por ejemplo, yo he ido en buses, en transportes, donde no me puedo bajar, porque voy a una diligencia y voy con el tiempo contado para no quedar mal, me toca seguir ahí, pero veo por la ventanilla una injusticia. Veo niños trabajando en los semáforos, todos sucios, mal vestidos, les veo el hambre, su pelito dice mucho, dice que están desnutridos. Uno lee en la persona también el estado. Y no podemos hacer algo en este momento, si se puede hacer algo inmediato ahí por la ventanilla, si es posible, hacerlo. Darle algo, si lleva alimentos, si lleva algo de dinero. Pero si no, al menos tengo que interceder, hermanos, por estas personas. Dios mío, por favor, que estos niños consigan el alimento, que los padres tengan trabajo, que bueno, alguna manera para que esto lleve a buen término. Uno sufre por aquel necesitado, pero también pedirle a Dios que yo pueda hacer algo por él. Y al menos, si no puedo hacer algo físicamente, interceder para que Dios tenga la misericordia para con todos estos. La oración es muy importante, hermanos. Muy importante, y con eso se ayuda a muchas personas. Romanos 10:1 nos dice así: hermanos, ciertamente en anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Vea. Entonces nosotros podemos ayudar con la oración, porque la oración es lo que oye Dios. Por eso yo les hablaba y les sigo hablando de ser justos. Porque si nosotros somos justos, la oración que hagamos, el Señor la va a escuchar y va a ayudar a esta persona, o a las personas, a las familias, a todos aquellos que necesitan algo. Cuando un justo ora, Dios les da la bendición. Por eso se hace necesario que cada día nosotros entremos a formar parte de los que hacemos uso y caso de la palabra de Dios, santificando nuestras vidas cada día más, siendo justos, para que todo cuando pidamos no solamente nos ayude a nosotros, sino que ayudemos a todos aquellos que necesitan. Y lo que dice Romanos 10:12. Romanos 10:12. Porque no hay diferencia entre judío o griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Entonces esta invocación va a través de la oración. Esta invocación tenemos que hacerla a través de la oración. Y dice que Él mismo, o sea el Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. O sea, nos da de una forma no poca, sino con riqueza, pero invocando su nombre. Y es lo que Dios quiere y pide en todo tiempo, que estemos invocando su nombre, que estemos en oración continua, que estemos diciéndole: es nuestro proveedor, es nuestro sustento, que es nuestra dependencia total en nuestra vida. Hago una nota: nuestro trabajo en nuestro trabajo no es en vano, siempre y cuando haya intercesión. Sin intercesión no hay salvación, hermanos. Vea lo importante, lo necesario que se hace la oración. Porque si nosotros intercedemos por aquel que se pierde, entonces encontramos la respuesta de Dios y los trae a su presencia. ¿Para qué? Para que tengan salvación también igual que nosotros. O sea que debemos de interceder. Voy a hacer una pausa aquí, pequeña, y empiezo con el ejemplo que nos da Pablo, cómo sembró él con lágrimas.
El ejemplo que vamos a ver es del apóstol Pablo y lo vamos a ver en Hechos 20, 17 al 38. El libro de los Hechos, Hechos de los apóstoles, todo lo que hicieron ellos, lo que pasó con ellos. En el capítulo 20, 17 al 38, vamos a leer cómo Pablo, él sembró con lágrimas. No fue fácil la vida de él, pero ¿cuál vida fácil es en Cristo cuando tenemos tanto opositor? Pero esto es lo que nos llama el Señor, a hacer conforme está escrito en su palabra y Él nos respalda. Él está con vosotros todos los días de la vida, dice así en la palabra de Dios. Entonces dice Hechos 20, 17 al 38. Enviando Jesús desde Mileto a Éfeso. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis que me he comportado entre vosotros todo el tiempo del primer día que entré en Asia, está hablando Pablo, sirviendo al Señor con toda humildad. Miren esto. Y con muchas lágrimas. Vea cómo lo hizo Pablo. Ahí estaba dándonos el ejemplo de cómo nosotros, no es que sirviendo a Dios vamos a encontrar todo en bandeja de plata, mis hermanos. Dice: con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, vea, por todo lugar, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios, llevando el evangelio del reino para salvación, imagínense. Y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer. Vea, sin cobardía, adelante. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. El mismo Espíritu Santo de Dios le muestra y le está diciendo qué le puede esperar por allí. Pero Él no hace que esto lo detenga. Y dice el 24, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. Él quiere hacer las cosas con gozo, quiere hacerlas como Dios quiere que hagamos las cosas, que el día que terminamos nuestra carrera digamos valió la pena, porque he ganado tantas gavillas para el Señor. Y dice, y el misterio que recibí del Señor Jesús, el ministerio, quiere decir el servicio, y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Vean, llevando este ejemplo por doquier. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. ¡Wow! Y estaba diciéndoles que estaba a punto de partir. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el Espíritu Santo os he puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. O sea que ha hecho un trabajo muy bueno. Ha dejado gente que cuando Él parta apaciente a todos aquellos que el Señor le entrega para hacerlos salvos, la cual Él ganó con su propia sangre, porque yo sé que después de mi partida
levantarán en medio de vosotros lobos rapaces. Oigan esto, van a entrar, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y eso lo estamos viendo, lo hemos visto, esperamos que lo entendamos. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Sigue hablando de cómo le ha tocado, con lágrimas. Eso no es una forma fácil. Dice, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido, porque Pablo era aquel que trabajaba haciendo tiendas y vendiendo tiendas. Las tiendas que vemos, las carpas como de campaña, él hacía esto y con eso se sustentaba. Vea. En todos os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por las palabras que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Sintieron dolor porque él les refirió que pronto estaba para partir. Y esto era una realidad. Esto era una realidad. Nosotros, hermanos, tenemos que partir. Dios nos da una vida y nos da una carrera por delante que llevar, que es el ganar almas para el reino de los cielos. Muchos tienen carreras diferentes, trabajos diferentes, pero estas carreras no es para llevar almas al reino de los cielos, es para tener una profesión y vivir de esa profesión. Pero en medio de la profesión nosotros tenemos que sacar un tiempo para interceder, orar y mirar cómo podemos llevar a otros ¿a qué? A la salvación y a la vida eterna. Mirad entonces esta bienaventuranza, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán ¿qué? Consolación. Entonces, ¿cuál es el beneficio de los que lloramos? Por los que no son salvos. Y les llevamos su palabra y hacemos todo cuanto esté a nuestro alcance para hacer que encuentren la salvación y la vida eterna. Nada menos que la consolación de Cristo, la consolación de Dios. Beneficios de los que lloran, entonces, ¿cuál es? Recibirán consolación. Qué rico, mis hermanos, que estas bienaventuranzas nos enseñen y nos den una promesa de vivir consolados, pero no cualquier consuelo, sino el consuelo que nos ofrece Dios. ¿Ve? Un consuelo que no lo puede dar cualquiera, hermanos, pero que de parte de Dios viene toda bendición. Vamos a seguir mirando el siguiente versículo, Mateo 5:5. Mateo 5:5. Y Mateo 5:5 dice así, mis queridos hermanos: bienaventurados los mansos. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Ve? Entonces, acostumbrémonos cómo estamos estudiando esto. Primero dice, bienaventurados los mansos, y hay una coma. Esto es el estudio que hacemos nosotros, bienaventurados los mansos. Y a la final, ahí encontramos después de la coma, ¿por qué vale la pena ser manso? ¿Por qué vale la pena llorar por los que se pierden? ¿Por qué vale la pena ser pobres en espíritu? ¿Cierto?
Y aquí en esta que nos da en Mateo 5, esta palabra que nos da Mateo 5:5, dice, bienaventurados los mansos. Vamos a hacer este estudio de bienaventurados los mansos. Cuando terminemos el estudio, vamos a mirar que vale la pena ser mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad, o sea, salvación, mis hermanos. Vale la pena entrar en este estudio, como venimos haciéndolo. Vamos a irnos a Mateo 5, 38, 45. Y vamos a hablar cómo era antes, cuando en el Antiguo Testamento estaba la ley del talión. Y aquí nos lo va a hablar en Mateo, en el Nuevo Testamento, haciendo referencia a lo que era antes, cómo eran las cosas antes. Porque antes no existía el amor, existía la ley. Y a partir de que viene Jesús, encontramos el amor. Y las cosas cambiaron, ya es un nuevo pacto, un nuevo testamento. Pero tuvo que haber sangre en medio de ello para que se cumpliese. Porque un pacto no lo hay si no hay intermedio de ello sangre. Y aquí hubo sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y nos empieza a decir así que antes era así, mire, póngale cuidado en Mateo 5, 38, 45. Oíste que fue dicho, o sea, alguna vez dijeron, alguna vez esto ocurrió, alguna vez esto fue válido, y así lo fue en el Antiguo Testamento. ¿Y qué fue dicho? Ojo por ojo y diente por diente. ¿Cómo se llama esto? La ley del talión. Si me pegan, yo también. Si me hieren, yo también. Ahí no hay amor. Era una ley. Pero aquí ya habla directamente. Jesús es por su sangre, por su amor. Y dice, pero yo os digo, o sea, antes dijeron eso, ojo por ojo y diente por diente, esa era la ley. Pero yo os digo, o sea, a partir del nuevo pacto, a partir de la sangre de Cristo, dice así, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. ¡Wow! ¿Cómo cambió el panorama? Totalmente cambió. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. ¿Sigue cómo va cambiando? Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, también decían anteriormente, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Eso también estaba contemplado en la ley. Pero él dice aquí, Jesús ya cuando viene a traer el amor, porque somos salvos es por ese amor, cambia la cosa y dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Esa es palabra de Dios, de Jesús. Bendecid a los que os maldicen. Cambia la cosa, cambia la situación. Haced bien a los que os aborrecen. Wow, muchos dicen, pero ¿cómo voy a hacer esto? Pero es lo que dice Jesús. Y nosotros somos bienaventurados y hacemos lo que dice Dios a través de la palabra de Dios, o lo que dice aquí Jesús. Y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Cosa difícil. Pero si esto nos parece tan difícil, entonces miremos bien lo que va a decir el versículo 45, hermanos. Porque esto puede ser muy difícil. No, yo que voy a orar por ese que me hizo tanto daño. No, yo hago lo que decían antes, de ojo por ojo y diente por diente. No, hermanos, no, mucho cuidado. Porque Dios mandó a su Hijo por amor a nosotros, para hacernos salvos, y dio su vida, su sangre preciosa, para que nosotros lleguemos a ser sus hijos. Y esa sangre clama aquí. Esa sangre nos está hablando a nosotros. Que si queremos ser hijos de Dios, tenemos que cumplir lo que nos está diciendo, y no ir a la ley del talión. Y mire lo que dice el 45. Así que si todo esto que hacemos nosotros que nos parece difícil, es para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos.
que hace salir su sol es de Él, sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Entonces, ¿cómo nos cambia el panorama? Total, ¿cierto, hermanos? Si yo obedezco la palabra de Dios, pues tengo que hacer lo que Él está diciéndome aquí. Yo tengo que, si yo quiero decir que soy hijo de Dios, tengo que obedecer lo que Dios me está diciendo acá, a través de su palabra. Y me lo está diciendo Jesús directamente. Que no resista al malo. Deje de pelear con ese hombre. Es malo. Esa es su naturaleza. ¿Sabe cuál es la naturaleza del perro? Morder. Así que no se acerque a él. Déjelo quietico. No le vaya a tocar el rabo. Si tú le jalas el rabo, pues lo muerde. Entonces dejémoslo quietico. Resistamos al que es malo. No le pongamos cuidado. Aquí vamos a ver que resistir no es resistirle con puños, con palos, con piedras, no. Resistir es no hacerle caso. Por eso Él dice en la palabra de Dios, resistid al diablo y Él huirá de vosotros. Entendámosla bien, ¿sí ve? Él no dice, ya póngase a pelear con el diablo para que huya. No, si tú le haces caso al diablo, te vuelve nada, hermano. Te araña, te hace de todo. Aunque no te venza, pero algo lleva uno de perder. No lo resista, sigue tranquilo, no le ponga cuidado. Eso es lo que quiere decir la palabra, no le ponga cuidado al que es malo. ¿Para qué? Él es malo, su naturaleza es esa. Entonces dice, no resistáis al que es malo. Si yo quiero ser hijo de Dios, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, pues vuélvele la otra. Esto lo está diciendo aquí en una forma literal, pero nosotros sabemos que es ejemplarizante para nosotros hacer y actuar. ¿Ve? No es que nos dejemos cachetear aquí para allá. Eso es un ejemplo, hermano, que Dios nos está dando para saber cómo tenemos que proceder. Entonces tengo que volverle a poner la otra mejilla. O sea, no se irrite por eso. Perdona y siga adelante. No lo se haga enemistad de esa persona. Y el que quiera ponerte a pleito, quitarte la túnica, déjele también la capa, eso es lo de menos. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, pues vaya con el 2. Al que te pida, dale. Acuérdate que es una regla de oro. Al que pida, se le da, hermano. Eso es una regla de oro que tiene que cumplirse porque es una regla general de oro. Dale. Y cuando dice de oro es porque tiene paga. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúses si lo necesita. Algunos dicen las cosas no son del dueño, sino el que las necesita. ¿Sí? Y encaja con esta situación. También dice aquí, oíste que fue dicho, porque eso lo decían antes, amarás a tu prójimo, o sea, a los míos nada más. ¿Qué tiene eso de ganancia? Y aborrecerás a tu enemigo. No, hermanos. Jesús murió por todos y cada uno de nosotros. No debemos de aborrecer a nadie, hermanos. Tenemos que hacernos amigos de todo mundo, hermanos, para llevarlos a la salvación y a la vida eterna. ¿Ve? No solo para compincherías, no, para algo importantísimo, hermanos. Amar a vuestros enemigos para que vean en nosotros un buen testimonio y puedan llegar a los pies de Cristo y así puedan ser salvos. ¿Ve? También nos dice la palabra de Dios, bendecid a los que os maldicen. Y uno dice, pero ¿cómo? Ay, Señor mío, ¿cómo voy a ponerme a bendecir a alguien que me está haciendo tanto daño, que me maldice cada que me ve? Hermanos, toca hacer esto. Toca obedecer la palabra de Dios. Haced bien a los que os aborrecen, imagine eso. Pero toca, hermanos. Y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Porque la palabra de Dios es clara en el 45. Dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, hagámoslo, hermanos, si queremos ser hijos de Dios. Recuerde que nosotros no somos hechos hijos de Dios. Nosotros somos solamente creación, o sea, criaturas. Criaturas nada más. Por eso nos llama a ser nuevas criaturas. O sea, nacidos de nuevo.
¿Y cómo será que nos vamos a hacer nacidos de nuevo, nuevas criaturas? Pues naciendo de Dios, naciendo de Él, del Espíritu de Dios. Porque el primer nacimiento que fue de nuestro Padre, eso ya no vale. Eso ya no sirve para salvación, no sirve ese nacimiento. ¿Ve? Si no nos salimos de ese nacimiento, ahí quedamos y nos perdemos. Aquí nos llama el Señor a nacer de nuevo, a ser nuevas criaturas. Somos creación de Dios y dice que Él nos da su palabra, un poder, una potestad de llegar a ser hechos hijos de Dios. ¿Eh? O sea que no estamos formados como hijos de Dios, no somos hechos. Nos toca hacernos o fabricarnos a través de la palabra. Y es lo que estamos hoy mirando, cómo Él nos está haciendo hijos de Dios. Si ve que hay un pedacito difícil que pasar, pero para llegar a ser hijos de Dios tenemos que hacerlo. Y estamos haciendo para un Dios que hace salir el sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. O sea que hay que meditar en esta palabra, mis hermanos. Hay que meditar, ya la oímos. Meditémosla y practiquémosla. Ahora sí vamos a entrar en el estudio de mansos. Porque cuando habla de mansos, esta palabra nos lleva a conocer otras dos. La primera es mansos, la segunda es noble y la tercera menso. Ahí como lo oye, hermanos, deje que lleguemos allá para saber qué es eso. Porque a veces que nosotros hacemos cosas, decimos cosas y no sabemos qué estamos diciendo. Acuérdese que toda palabra necia que hable en nuestros labios, de ella tenemos que dar cuenta en el día del juicio. Así que démonos por enterados qué quiere decir la palabra manso. Manso es la persona que perdona, pero que ora e intercede por el ofensor para salvación. Mire, póngale mucho cuidado, bien cuidado a esa palabra. Una persona es mansa, ¿sí? Por eso dice, bienaventurados los mansos, ¿sí? Por eso estamos haciendo el estudio de esta palabra. Porque cuando dice que seamos mansos, y aquí estamos viendo que manso es la persona que perdona, pero que no solamente perdona, sino que ora e intercede por el ofensor para salvación. Porque muchos perdonan, pero lo deja ahí, que se pierda, le da lo mismo. No, una persona mansa es aquella que siente dolor por aquel que le hizo tanto daño. Y como siente tanto dolor, porque una persona que hace daño a otros está diciendo, esta no es de Dios, esta se va a perder. Entonces va y lo perdona, pero con el fin de que sea salva. Entonces luego se pone a interceder por él o por ella, para que Dios le dé la salvación. Ahí se encuentra la mansedumbre. Esa es la persona mansa. Ahora vamos a hablar de la palabra noble, para que mirando estas tres palabras entendamos bien esa bienaventuranza de ser mansos. Bienaventurados los mansos. Bien. Si nosotros somos mansos, vamos a hallar una buena, ¿qué les dije? Beneficio. O sea que hallemos descanso para nuestra alma. Entonces, esa palabra noble es aquel que pasa por alto la ofensa. Lo ofenden y le da lo mismo. Eso no pasó nada. Me resbala. ¿Ve? Es aquel que pasa por alto la ofensa, pero que no ora ni intercede por el ofensor. O sea que deja una persona mal parqueada con Dios. Vea. Esa es una palabra noble. Le da lo mismo que lo ofendan o no le pone cuidado. Pero hay que ponerle cuidado a las cosas, porque si lo están a uno ofendiendo, esa persona está mal con Dios. Le debe interesarnos esa persona. Pero como es noble, le da lo mismo y ni siquiera le pone cuidado a eso, ni siquiera intercede por esa persona. Y la otra palabra es menso. Esa es la que no cala en ninguno. Si se llega a llamar hijo de Dios, no cala. Dice sobre esta palabra menso, se dice de que es aquel que guarda las cosas en su corazón, permitiendo que haya una raíz de amargura. Por lo tanto, ni perdona ni ora por su ofensor. Esa persona entra en pecado, hermanos. Porque al no perdonar es un pecado. Porque Dios está diciendo que el que no perdona no puede ser perdonado. Imagínense.
Entonces la palabra menso muchas veces se confundía. Mire que estos estudios sirven, porque muchos decían, ya casi no se oye decirle, no sea menso, le decían a las personas, ¿eh? Para decir una palabra fea. Como nosotros no tenemos la boca para alabar y adorar y decir cosas malas, ¿para qué las repetimos? Pero menso hacían ver a esa persona así. Entonces estaban equivocados, porque menso es aquel que guarda las cosas que le hacen en su corazón, lo ofenden, lo dañan, le hacen todo y guarda ahí en su corazón como diciendo algún día me desquito, haré venganza. Y empieza a guardar eso ahí que le hacen. Entonces permite que haya una raíz de amargura, porque eso lo va a amargar. El tanto guardar lo que le hagan mal, entonces lo lleva ¿a qué? A una raíz de amargura. Entonces, cuando no perdona, guarda eso allá, esa raíz de amargura va creciendo y por tanto esa raíz de amargura no le permite perdonar. Y ahí empieza a tomar pecado. Cuando no perdona, pues mucho menos va a orar por el ofensor. Entonces, cuando esto ocurre, empieza a haber pecado. Y no hace nada por aquel que hizo en contra de él algo. Vamos a mirar, para terminar este estudio de hoy, sobre los beneficios de la mansedumbre. ¿Cómo lo leímos antes? Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Entonces sí vale la pena, ¿cierto? Ser mansos, y no ser nobles ni mensos, sino mansos. O sea, perdonar y orar por este ofensor, por este que nos está haciendo daño. Entonces, el beneficio de la mansedumbre es ¿cuál? Tener la tierra por heredad. ¿Ve? Esto es lo que nos dice la palabra. Tener la herencia en el reino de los cielos. Vale la pena, mis hermanos. Ahí cuando Él nos da esa promesa, hallamos descanso para el alma. Y además, Dios nos va a exaltar. Por esto hay que practicar, ¿qué? La mansedumbre, mis hermanos. La mansedumbre. Cuando entremos al al siguiente día de estudio, vamos a mirar unos ejemplos sobre la mansedumbre, que nos van a reforzar esta enseñanza que hemos recibido. Así que yo los invito para que mañana también estemos en este estudio y vamos a mirar varios ejemplos sobre la mansedumbre de hombres que fueron mansos, muy mansos, y ellos heredaron el reino de los cielos, porque eso es lo que dice aquí la palabra de Dios. Dios me los bendiga, mis hermanos. Oro por cada uno de ustedes y sus familias, que Dios los guarde, los proteja, los ayude, los guíe, y que mediten en la palabra que reciben cada día, porque no es para oírla y dejarla ahí, sino que podamos repetirla. Acuérdense que ayer vimos que hay que repetirla. Y esto hay que hacerlo así, repetirla a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos, porque si esto hacemos, hermanos, entramos en la verdadera obediencia para con Dios. Dios nos guarde y nos proteja. Bendigo a cada uno de ustedes, mis hermanos, en el nombre de Jesús. Amén.